sí, gracias. Y pues bueno, el día de hoy, en la seguidilla de estas conversaciones de los jueves, estoy muy contento porque ya quería yo invitarlo desde hace algún tiempo a él por lo que representa en la industria del periodismo cultural en México. Ujú. Y pues nada, muy contento de que el día de hoy nos acompañe Miguel de la Cruz. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? ¿Ahí me escuchan? Creo que sí, Sí, Te ¿verdad? sí, escuchamos sí, perfecto. Claro. Muy bien, pues todo bien, muchas gracias por la invitación. Muy a gusto de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Miguel es uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional en el ámbito cultural. Recientemente recibió en la pasada edición, si no me equivoco, la 35 edición de la FIL de Guadalajara, el homenaje nacional al periodismo cultural del maestro Fernando Benítez. Y pues nada, un poco vamos a llegar a ese punto, Miguel, pero para iniciar me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la cultura? Hoy en día todo el mundo te ubica en la televisión, en Canal 11, con ujú. estos segmentos culturales, pero para llegar a este punto hubo un inicio, ¿no? Entonces, platícanos sobre estos primeros acercamientos al mundo cultural, Miguel, por favor. Sí, te agradezco. Pues mira, curiosamente fue hasta que salí de la universidad. Caso contrario, como algunos pensarían que a lo mejor yo formaba parte de los grupos que alquilaban un camión y se iba al Cervantino, ¿no? En la Uh-huh. universidad, o que salías disparado hacia cualquier festival artístico, cultural que se diera en alguna parte, pues no me sumé a ese entusiasmo en mi etapa universitaria, sino que al salir entré a Imevisión, que ahora es TV Azteca, y curiosamente ahí ingresé como asistente de producción haciendo servicio social en el programa de los 64 millones que conducía don Pedro Ferriz Santa Cruz. Ok. Y pues tenía un corte cultural porque planteaban temas, después a los concursantes les hacían preguntas y si pasaban iban llevándose una cantidad de dinero hasta pegarle a los 64 millones. Estando ahí alguien, una compañera de la universidad, pues, se enteró de eso, y un amigo muy cercano de ella era el productor del noticiario cultural Hoy en la Cultura, que transmitía el 11, y les hizo falta un asistente. Ella me veía que yo estaba en las áreas de producción, en las islas de edición, y dijo, él puede funcionarles. Y bueno, pues ahí fue un avatar, porque yo iba para allá, para el canal, pero andaba haciendo teatro guiñol en esa época con una compañía que se llama Pepito Zanahoria, hacía las voces y manejaba los muñecos. Y en una Wow. gira me ofrecen entrar al 11. Entonces, no había celulares, no había correos electrónicos, no nos comunicamos, y cuando me llaman no estoy, pues se ocupó el sitio. Y ya después regreso y resulta que la persona que habían contratado no funcionó, y de nuevo me dicen hay chance, y desde diciembre del 89 hasta la fecha he seguido en el 11 como leal colaborador de esta empresa. Ya son más de 30 años, como lo dices. Y me imagino que en esos 30 años, pues has visto de todo, ¿no? O sea, digo, tú y yo nos hemos paseado bastante, pero seguramente tienes por ahí algunas anécdotas, quizá alguna entrevista que no te la esperabas y te llegó. ¿Quién ha sido ese santo grial de tus entrevistas que has hecho en estos 30 años? Bueno, fue significativo el hecho de entrevistar de manera muy breve a García Márquez, que era inentrevistable. Entonces, cuando cumple 40 años de publicada La región más transparente, de Carlos Fuentes, organizan un fiestón ahí en el Salón Los Ángeles. Y me dijeron, oye, conseguimos que entrevistaras a Carlos Fuentes, pero vas a llegar antes, te meten al Salón Los Ángeles, le haces unas preguntas y ya después que suceda lo que suceda. Y al entrar, pues no solo estaba Fuentes, estaba García Márquez y estaba José Saramago, que confieso no lo conocía. Yo Ok. supe que había venido a México y que se había involucrado mucho en el movimiento zapatista, que se fue a Chiapas, X. Y entonces entrevisté, curioso, estaban entrevistando a Carlos Fuentes, y entonces me acerqué a García Márquez. Le pedí la entrevista y me la dio. E incluso cuando falleció, todavía rescatamos ese material y lo pusimos ahí. Y después, bueno, el indicado por el aniversario de la novela era Carlos Fuentes, y ya lo entrevisté y ya.
Y cuando veo muchos reporteros iban sobre José Saramago, dije, yo ya tengo lo más significativo. Y mira, José Saramago a las pocas semanas le dieron el Nobel también. O sea que ahí se me fue una entrevista. Jamás pude volver a entrevistar a Saramago y ahí era el Uf, momento para hacerlo. sí. Justo a eso iba un poco como mi siguiente pregunta, ¿no? Quizá una entrevista de ese nivel que se te hubiera escapado, ¿no? Que la tuvieras ahí ya en las manos y que porque tú y yo sabemos, bueno, en general el público sabe, ¿no? Y que cuando tienes entrevistas de este nivel, ¿no? De personajes que casi no dan entrevistas, basta un factor ajeno a las personas que están ahí para que no se haga o sí se haga. Entonces, Sí. qué lástima. ¿Hay alguna otra entrevista que tú te quedaste así con las ganas o que aún tienes como ahí en Bueno, el, en el ojo? hay una anécdota que o sea, pagué mi novatada ahí porque yo era muy verde como reportero, como periodista. Y un día me mandan al Fondo de Cultura Económica de la Jusco a hacerle una pregunta. Esa fue la indicación. Una pregunta y me la redactaron además. A Octavio Paz, ya habiendo ganado el premio Nobel, ¿no? Entonces él asistió a una presentación de un libro y me dijeron, él ya sabe que vas y ya sabe que le vas a preguntar sobre un tema. ¿Os interesa esa pregunta? La llevaba hasta escrita. Entonces llego ahí, no tuvimos nada que ver con la presentación del libro. Me acerco y le digo que si me podía dar la entrevista. Dijo, sí, cómo no, estoy a sus órdenes, lo que usted diga. Y corremos cámara y le hago la pregunta, empieza a responder y en eso se acerca el camarógrafo y me dice, córtale porque no está grabando. Dije, ¿cómo que no está Híjole, grabando? No, algo falló, no está entrando no. el audio. Y entonces le digo, imagínate cortarle el rollo al premio Nobel, ¿no? Le digo, señor, perdón, hubo una falla y no se grabó. Dice, ¿cómo? Todo lo que dije no se grabó. Le dije, no se grabó. Bueno, está bien, usted dirá cuando empezamos. Y entonces le digo al camarógrafo, oye, ya lo arreglamos, ya cambiamos al cable y ya está todo. Y bueno, voy a hacerle la pregunta y me dice Octavio Paz, solo le pido una cosa, que no me haga la misma pregunta. Y yo no llevaba Hijo, otra. La coraje, misión ajá, era ajá. hacerle Y esa luego, pregunta, no llevaba otra, no iba preparado para estructurar otro tema, porque pues fui con esa misión específica y traté de disfrazarle la pregunta y se dio cuenta. Y entonces yo creo que si alguien conoció enojado a Octavio Paz, por lo menos unos segundos ahí me tocó y me dijo que no me haga la misma pregunta. Le dije, usted vuelve a hacer eso y le armo un teatrito en Canal 11, esa palabra nunca se me va a olvidar. Y le dije, no señor, lo que pasa es que nos interesa el tema X. Ya no recuerdo cómo salí de esa porque tuve que hacerle de nuevo una pregunta, cumplir con la misión que me habían puesto y que él estuviera conforme de que no iba a repetir algo que después a él le saliera distinto, es lo que le preocupaba. Y bueno, pasó. Después he de reconocer que él se disculpó, dijo, tuvo un exabrupto y ha de disculparme, perdóneme, no fue lo correcto. Y dije, no se preocupe, pero yo ya estaba temblando ante el premio Nobel, ¿no? y oye, dentro de la cultura, pues hay un montón de ramas, ¿no? El cine, la danza, el teatro, etcétera. Eh, hay algunas que quizá no te hayan llamado tanto la atención, pero les has agarrado un gusto adquirido, y también me gustaría que nos preguntaras, digo, que nos respondieras, ¿qué es lo que te apasiona dentro de todas estas ramas que tiene la cultura? ¿Qué es lo que más a ti te llena? Mira, lo que me costó trabajo, tomarle sentido, gusto y una forma de apreciación fue la danza. Yo no entendía por qué les emocionaba tanto a tantos. Alguna vez me tocó ver en Bellas Artes a Julio Boca, que venía como la máxima estrella en ese momento, y recuerdo ver gente de pie y aplaudiendo encendida, y yo decía, bueno, sí, lo vi dar giros, levantar el vuelo, pero bueno, ¿qué más, no? Y poco a poco, con entrevistas y de tanto ver, me di cuenta que estás frente a un prodigio de la armonía entre la música y el movimiento corporal en conjunto generalmente. Y eso no es que salga si se ve, hay quien se prepara y lo llega a lograr, algunos de una forma, otros de otra, algunos de mejor manera, otros de manera muy depurada,
pero eso que me costó trabajo ahora lo disfruto. Pero lo que sí, más que yo me fije como objetivo asistir para disfrutar, me llama mucho la atención que después de tantos años de ir a conciertos, he entrado a X concierto de una orquesta sinfónica y cuando empieza a tocar lo que toque, siento esta sensación como cuando te subes a la montaña rusa o a la rueda de la fortuna y al bajar te da un tirón en el pecho. He sentido algo similar y alguien me decía que experimentar, introducir música al oído, al cerebro, a la emoción, tiene mucho que ver incluso con satisfactores tan concretos como comer o como hacer el amor. Entonces eso me ha sorprendido mucho porque no he ido con ese objetivo, ni estoy planteándome ir al próximo concierto, pero en cuanto estoy ahí y escucho, creo que ese efecto, ahora entiendo a los melómanos, o sea, gente que vas a cualquier concierto y está ahí. He visto gente que va al concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México y de ahí se pasa a la Filarmónica de la UNAM y al otro día está con la Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Y ya entiendo a qué responde todo eso. Es casi algo más que intelectual físico. Y todavía no lo sé explicar ni sé a qué se debe, pero eso me llama mucho la atención. Oye, y antes de que, bueno, cuando estabas estudiando o quizá antes de que estuvieras estudiando, porque no sé si realmente tú tenías pensado ser el hombre de la cultura en México, me imagino que no, se fue dando. Antes de todo esto, ¿cuáles eran las expectativas de Miguel de la Cruz? ¿Qué quería hacer? Por ejemplo, yo lo puedo decir de forma personal, yo vengo de una familia dedicada a la aviación y yo quería ser controlador de tráfico aéreo y terminé haciendo entrevistas. Entonces, Miguel de la Cruz, ¿cuál era ese antes? Mira, el primer objetivo que supuestamente me había planteado de niño es estudiar medicina. Me llamaba la atención, ¿no? Claro, entras a secundaria y prepa y ves que la biología ni la química es lo que más se te facilita y ahí automáticamente dices, no es por ahí, ¿no? Sí, Igual te empieza a costar más trabajo la física y las matemáticas, y la ingeniería estamos totalmente negados para eso. Lo que sí noté es que en cuanto empecé a estudiar en la universidad me llamó mucho la atención la actividad escénica. Yo por lo menos cuando tuve oportunidad empecé a programar ir al teatro, iba solo incluso, ¿no? Porque el teatro ha sido caro y entonces pensar en ir con cuates o con la novia o con una amiga, pues te cuesta el doble, igual ya no vas, ¿no? Pues fui a muchas filosofía, esa es filosofía. Pero solo y a experimentar, y lo mismo una obra totalmente trivial y comercial que un drama, ¿no? O algo clásico. Eso fue lo que me llamó la atención. No sabía por qué, me llamaba también mucho las cosas espectaculares. Estos concursos de la OTI, por ejemplo, llegué a ver, no porque me interesara la canción que iban a cantar, sino por todo el movimiento que había alrededor, ¿no? Cámaras, orquesta, público, animadores, y todo eso se me hacía como si te metieras un engranaje totalmente estudiado. Y no tenía claro que gustándome eso, llamándome la atención, me dedicaría a lo que me dedico, y sin embargo, como que por ahí estaba la clave, ¿no? Y no lo visualicé nunca así, fíjate. Claro. Oye, y después ya estás en Canal 11, ¿no? Y ya entrando al Canal 11, pues de alguna manera hay una exposición nacional, ¿no? Y a mí me ha tocado ver y me da gusto, ¿no? Porque te aprecio, Miguel, y ver, una vez en Tijuana había fila para sacarse fotos contigo. ¿Cómo tú asimilas esto, no? O sea, ¿cómo tú asimilas que vas a 2 metros de Estados Unidos y hay gente que te reconoce? Y bueno, a mí me da mucho gusto, no por un acto de vanidad, sino porque lo encuentro como un resultado al trabajo. Yo lo que he hecho es dedicarle más de lo normal a escribir una nota. Claro, ahora me cuesta menos trabajo, pero yo recuerdo muy bien la primera nota que hice, empecé a las 10 de la noche y acabé a las 6 de la mañana, por una nota de 2 minutos, ¿no? Y después se me hizo costumbre, después me iba en las noches al canal, entrar como 10, 11 después de las obras de teatro, las inauguraciones de exposiciones, y empezaba a meterme a la oficina ya totalmente sola
a tratar de pulir un texto y decir cosas atractivas con base en la imagen que habían grabado. Generalmente los reporteros traen la nota en la cabeza, traen la idea de lo que hubo en la entrevista, apartan, fragmentan la entrevista, le agregan los párrafos y ya le dejan edición que pegue las imágenes. Yo llegaba a revisar la imagen y apartar los tiempos de cada imagen para después acoplarle un texto a esa imagen. Y después me di cuenta que eso era muy, muy valorado, ¿no? Esa gente que tú ves que me seguía, pues mira, yo por un tiempo dejé de hacer las notas por hacer enlaces en vivo, y cuando iban a saludarme me decían, yo veo mucho sus notas y sus reportajes, yo decía, pues llevo años de no hacerlos, ¿no? Pero eso indica la huella que dejaba hacer una cosa como esas, ¿no? Decirle a alguien una forma atractiva de describir algo que es obvio por la imagen. Y si le aumentas el movimiento y la música, pues todavía mejor. Entonces cuando se acercan y piden ahora la selfie, ¿no? Antes era el autógrafo, ahora es la selfie. Sí, sí. Pues yo lo concibo y lo asimilo como un resultado de un trabajo a conciencia, que te lleva más de lo que a muchos les lleva, pero que vale la pena porque encuentras que motivas a mucha gente a acercarse a ese contenido que desde hace más de 30 años lo llevo muy pegado a mí, ¿no? Claro. Oye, y ahora estamos en una situación, bueno, en una era digital, en donde todo está mudando, ¿no? A las redes sociales, justamente, ¿no? Al mundo digital. El periodismo también lo está haciendo. Entonces, ¿cuál consideras tú que ha sido como los principales agentes de cambio que han tenido el periodismo cultural en el que empezaste, en el que estás hoy en día? ¿Qué tanto ha cambiado y como para dónde va todo? Pues mira, el principal factor es el tecnológico. Yo he mencionado muchas veces que cuando llegué a Canal 11 había teléfonos de disco, que ahora le digo a alguien que es de disco y ya no saben a qué me refiero, porque ya no les tocaron, ¿no? Les digo que no había una sola computadora, eran máquinas de escribir enormes, metálicas, pesadísimas, donde levantabas la cinta y casi se transparentaba de tantas pasadas que había tenido, ¿no? Y además no pedías doble copia a la impresora, pues no había impresoras, o sea, metías papel carbón. Ahora cuando se reduce al teléfono y que ahí está todo, no solo está eso, la posibilidad de escribir un texto y mandar impresiones o sacarle copias o mandarlo al correo y que alguien te lo imprima si es que tú no estás cerca de una impresora, sino grabar imágenes, editarlas, enviarlas y enlazarte en vivo con el teléfono, como ahora lo estamos haciendo. Eso implica que elimines pues más del 80% del personal que generalmente se utiliza en función de quien aproveche su creatividad para ejercer el trabajo. Con esto digo, no quiero descartar a los camarógrafos, porque hay camarógrafos que detectan muy bien los insertos, pero falta ver quién se mete a eso, ¿no? Hay camarógrafos que se han metido a medio escribir y luego se pasan como reporteros, o viceversa, ¿no? Pero estamos ante la posibilidad de que para mí no sea una limitante la cámara. La vez más reciente que pude hacer un viaje a Europa fue a París y no llevé cámara, llevé celular. Y desde París me enlacé en vivo hasta México, Sí. noticiarios, y mandé notas editadas, grabadas y escritas allá mismo por mí. El Festival Cervantino más reciente, por algunas cuestiones de logística, me dijeron solo puedes cubrir 2 fines de semana y solo uno vas a llevar cámara. Y entonces me fui el otro con el celular, con una lámpara que ya tengo, con un tripié, con unos micrófonos que también ya compré. Y creo que la mejor nota que he hecho en 20 y tantos festivales cervantinos fue esta que hice yo solo. Entonces hay un mundo de posibilidades que va aceleradísimo, tan acelerado que cuando yo me fui a cubrir el Cervantino, busqué la posibilidad de comprar un micrófono inalámbrico. El más barato y que me respondiera costaba 10,000 pesos. Eso fue en octubre. Cuando me voy a la FIL y también me fui el 90% de la FIL solo con mi teléfono, busco de nuevo un micrófono inalámbrico y ya me encontré 5 modelos a 400 pesos en promedio cada uno. Claro. Me lo llevé y pude hacer entrevistas, enlaces, grabaciones sin la bronca de colgar un cable y a ver de dónde pescas el audio, sino con esa posibilidad. Así de acelerada va la tecnología, que baja costos e incrementa las posibilidades de hacer la televisión. O sea que
pues con eso te digo, si así vamos al momento, yo supongo que en un rato todas las dificultades que puede haber ahorita en 2, 3, 5 años máximo estarán resueltas con el teléfono. Miguel, Seguro. Tony, ¿me permites tantito una Claro, pregunta claro. para Miguel? Sí, sí. Miguel, ¿y sigues disfrutando la cobertura igual ahora con la tecnología como lo hacías hace muchos años? Como el primer día y todavía más, porque ¿sabes qué sucedía antes? Que de repente íbamos a una nota y veía que alguien lanzaba un vaso al público y el público se reía y entonces iba con el camarógrafo y le, ¿lo grabaste? ¿Qué? Pues cuando lanzaron el vaso. No, si quieres ahorita, no, eso era en el momento, ¿no? Y entonces tú ya te habías imaginado la frase de decir, encendido bañó al público, ya tienes la imagen, no, pues no estaba grabada, ¿no? Entonces ahora con la posibilidad de grabar tú mismo, yo estoy grabando y ya me estoy imaginando la frase. Y estoy imaginando qué imagen va a ir antes y cuál va a ir después. Y a lo mejor algún fondo musical o algún sonido incidental. Entonces lo disfruto al triple. O sea, ahora estoy seguro que si no tengo la imagen, el que falló fui yo. Y el que tiene que restituir la imagen también soy yo. Entonces, el tener más bajo control la posibilidad de elaborar un comunicado efectivo me hace ver la actividad con mucho más entusiasmo que antes. Oye, me quedé pensando ahorita, Tony, que hablaba Miguel de estas máquinas de escribir y que se utilizaba el papel carbón. Eso, de alguna manera, como que naturalmente nos forzaba a apretar con más fuerza las teclas. Hacer digamos que un golpe mucho más certero. Luego, cuando viene la evolución de las computadoras, había gente que decía, oye, tranquilo con el teclado de la computadora, ¿no? Porque uno se acostumbraba a hacer eso, ¿no? Sí, ha habido gente que ha roto la tecla, ¿no? Entonces, le da tan fuerte para hundirlo como se le tenía que dar a una máquina mecánica, sí, que se queda la tecla pegada, ¿no? O se oye cuando se rompe el soporte. Es común. Y yo creo que ahí todavía falta evolucionar un poquito. Habrá alguna forma de transmitir a la máquina con los dedos o de otra forma las letras que uno quiere, ¿no? Por ahí hay muchas posibilidades de desarrollo todavía. Sí. Claro. Oye, Miguel, y bueno, finalmente te dan el premio en la FIL Guadalajara, bueno, el homenaje nacional de periodismo cultural. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando recibiste la noticia? No, pues me quedé sin habla porque además me pescó la noticia aquí solo. Estábamos a punto de salir, alguna necesidad que había ir afuera y mi hija y mi esposa salieron. Yo me quedo aquí en el departamento y antes de salir me llega la llamada de Marisol Schulz y fue rápido, me dijo, a ver, en frío, así como va, eres el premio Benítez este año. Y pues sin palabras, ¿no? Y luego bajo y cuando subo al auto empieza la plática entre mi esposa y mi hija y que a dónde vamos, y que vamos primero, que no tardemos, y yo no podía decir nada. Hasta llegamos a un punto, se baja mi esposo un cajero y a la primera que le dije fue a mi hija, le dije, tengo esto. Dice, ¿y hay dinero? Le dije, no. Entonces no importa. Ya después con más calma me dice, pero a ver, ¿a quién se lo han dado? Dije, bueno, José Emilio Pacheco, Fernando Benítez, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo, Benito Taibo, Adriana Malvido. Dijo, no, pues entonces diles que sí, acéptalo. Dije, no, pues eso desde antes, ¿no? Así fue como recibí la noticia y así fue como se fue esparciendo, con la condición de que no lo hiciera público, sino hasta 2 o 3 días después que lo iban a hacer público en la FIL. Entonces fue días de guardar silencio entre 3 que éramos los enterados, ¿no? Híjole, y andabas así, yo creo que ya queriéndolo anunciar. Pues sí, mira, con quien sí me pudo un poco fue con mi hijo, porque hablé con él por teléfono y quise ser más que prudente, porque ahora con esto de las memes y los tweets, y no sabes, una intuición, algo que dejas escurrir como si fuera algo inocente y de pronto se hace algo enorme, ¿no? Y acá en la fila era delicado porque cuando ellos estaban ya armando, todavía no había la autorización para hacerlo.
Entonces me explicaban que si yo hacía algo público, ellos automáticamente tenían que negarlo porque todavía no estaba el permiso. Claro. Entonces sí, ahí no lo dije y luego mi hijo me dijo, cuando hablamos ya lo sabías, le dije sí. Qué bárbaro, no soy tu hijo para saberlo. Bueno, pues habría que ser prudente un poco, ¿no? Seguro. Oye, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales, Miguel? Pues estoy en Facebook. Ese es todo un enredo porque tengo muro, tengo página y tengo un grupo, pero por lo menos en el muro y en la página, si ponen Miguel de la Cruz Cultura junto, van a dar conmigo inmediatamente, por el muro o por la página, pero ahí llegan. Y hay un espacio muy significativo porque abrí un grupo que se llama Cultura, solo se llama Cultura, y 2-3 años estuve en ese grupo, lo abrí para que difundieran ahí los creadores su información y que otros se enteraran de lo que había, y durante esos 2 o 3 años me pasé como con 200 o 300 miembros. Se viene la pandemia, empieza el furor por las redes porque ahí hay mucho contenido cultural, y para no hacerte el cuento largo, actualmente somos 21,400 integrantes y se siguen sumando todos los días. Entonces ese lo encuentran como Cultura, está ligado a mis páginas. Y en Twitter estoy como Miguel D, solo la D solita, Miguel D, L.A. Cruz. Y en Instagram como Miguel de la Cruz Cultura. Y mi página, que sigue siendo el sitio que alimento todos los días, migueldedelacruzcultura.com, es todos los referentes para encontrarme en la red. Pues ya lo tienen, amigos. Él es Miguel de la Cruz, uno de los periodistas culturales más importantes de la actualidad en México. Miguel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus palabras. No, pues les agradezco a ustedes la atención y el gusto. Siempre me hacen recordar cosas muy gratas. Eso. Muchas gracias. Miguel. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, Tony. Gracias. Nos vemos, escuchamos el próximo jueves.